Hola, hola mis corazones, buenos y bendecidos días. Bienvenidas a este reto de Cuaresma 2025, donde vamos caminando de la mano de Jesús en esta jornada de conversión y transformación, que para ser posible, primero tenemos que adentrarnos a nuestro interior y permitirle al Señor que con su luz bendita nos muestre nuestra miseria, nos muestre todo ese pecado, para que después, con mucha humildad, podamos recibir ese antídoto que la Iglesia, que la palabra de Dios, que los mandamientos, que en el catecismo se nos presentan para poder combatir eso que no nos deja ser como unos Cristos en la tierra. Le doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes que están súper presentes en este reto, que ya somos miles y miles cada día para la gloria de Dios, los que hemos decidido caminar bajo la luz de Cristo y hemos aceptado el reto de ver la miseria de nuestro interior. Hoy vamos a hacer una pausa en las lecturas que la Iglesia nos propone para leer las lecturas de la festividad que hoy celebramos. Hoy estamos de fiesta en la Iglesia Católica porque hoy celebramos la festividad del Señor San José, que es el patrono de la Iglesia Universal. Así es que le parece si nos ponemos bajo la presencia de este gran intercesor para que este día sea de mucho, mucho provecho en nuestra vida. Amén. Vamos a empezar pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por este día que nos prestas. Ayúdanos por favor a vivirlo en tu gracia, en tu amor. Danos esa agudeza, Señor, de espíritu, para saber cuándo estamos rumbo a ofenderte, rumbo a pecar, y concédenos la fortaleza interior de redireccionar esa decisión, ese pensamiento, para no llegar al pecado, Señor. Y si hoy caemos en pecado, desde ya, Padre mío, te pedimos perdón. Perdón porque en nuestra pequeñez fallamos. Perdón porque en nuestra pequeñez te lastimamos. Y hoy por la poderosísima intercesión de nuestro Señor San José, te pedimos que tu luz, Señor, llegue a nuestro interior, que nos des la gracia de poder ser unas imitadoras, unos imitadores de este gran guardián de tu iglesia. Señor San José, te pedimos por favor hoy en tu día tu intercesión divina por todos nosotros. Sigue intercediendo por la iglesia que en estos tiempos está siendo tan atacada. Y todo esto, mi Señor, para tu mayor honra y gloria. Amén, amén, amén. Muy bien, mis hermanas, pues muchísimas gracias por estar diciendo presente, mi hermanita Dulce, buenos días. Sujei, buenos días, mi corazón, bienvenida. El patrono de mi pueblo, dice la hermanita Juanita. Entonces hoy va a haber pólvora por allá en su pueblo, ¿verdad, hermanita? Familia Hernández, Fran Hernández Cruz, gracias por estar aquí. Edith Alemán, compartido. Gracias, mi corazón. Es muy importante que empecemos a compartir desde el inicio del programa. Súper importante. Y recuerden, mucha actividad, corazoncitos, deditos, para así mandarle un mensaje contundente a Facebook y decirle, hey, aquí habemos muchas mujeres de fe, esto es importante, esto nos interesa. Y cuando nosotros le mandamos un mensaje a través de nuestra actividad, a Facebook no le queda otra más que compartirnos, dejarnos salir al mundo. Así es que le pido por favor, mi corazón, que nos comparta y esté activa, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a leer dos pasajes del Evangelio de San Mateo, que es pues prácticamente donde podemos tener una mejor visión de quién fue el Señor San José, porque el Señor San José se caracteriza por su silencio, por su invisibilidad, ¿verdad? Pero es poderosísimo lo que él contribuyó en la obra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo.
Su esposo José pensó en despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego seguimos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13 en adelante. Dice: después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permanecieron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi corazón, esto es muy importante que lo digiramos. Imagínese usted este drama, esta telenovela, mejor que las de Televisa, ¿verdad? Está María, una joven virgen, prudente y llena de la gracia de Dios, y esto lo vislumbramos a través de las lecturas. ¿Cómo se conoce la vida de la Virgen María? Mucho lo encontramos detrás de cada palabra de los evangelistas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que María era una joven prudente, llena del conocimiento de Dios? A través del Magnificat. Cuando María va a visitar a su prima Isabel, la prima Isabel le dice: llegaste y el bebé brincó de gozo, ¿verdad? María, también llena del Espíritu, suelta, ¿verdad? La gran oración, el gran canto que se convierte en una oración, y que, dicho está de paso, es una de las oraciones que se utilizan dentro de los exorcismos, por tan poderosa que es el Magnificat. Así es que a todas nosotros y todos nosotros nos convendría aprendernos de memoria el Magnificat. Pero en el Magnificat María ensalza al Señor, pero cita palabras y cita, valga la redundancia, citas bíblicas del Antiguo Testamento. Quiere decir que María tenía conocimiento de las lecturas bíblicas, que en aquel tiempo no era la Biblia, ¿no? Eran lecturas del Pentateo, del Torah, de las leyes de Dios. Entonces, pero María la sabía. María entendía el concepto pues de la palabra de Dios, ¿no? De los primeros 5 libros. Entonces sabemos que María era una mujer llena de prudencia, llena de sabiduría. Entonces, en esta lectura, capítulo 1 de San Mateo, versículo 18 dice: esto fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, entiéndase, antes de que tuvieran intimidad sexual, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Detrás de estas palabras hay tanta sabiduría y tanto conocimiento para los matrimonios, mi corazón. Jesús pensó en no difamarla. Para no difamarla es porque no quería que todos se enteraran, porque si ya todos se hubieran enterado, pues ya María hubiera estado difamada. ¿Qué quiere decir? Que José fue el primero que se enteró de que María estaba embarazada. Y si José se enteró,
no fue por el ángel, porque José ya estaba pensando en despedirla. Quiere decir, mire, esto es bien profundo. Quiere decir que José se enteró de los mismísimos labios de María. Quiere decir que María y José tenían una comunicación santa, una comunicación maravillosa. María se sentía tan segura cerca de José, tan protegida. Sentía y sabía que José era tan sabio, tan protector, que la amaba tanto. ¿Puede usted imaginarse? Pongamos en contexto esto para poder entender la grandeza de esta relación y la grandeza de San José. ¿Puede usted imaginar estar a unos días de casarse, estar embarazada de alguien más y sentir que al único que puede irle a contar lo que le está pasando es a su prometido, con el que está a puertas de casarse? ¿Podemos ahorita tratar de entender esto? Entender qué tan segura, qué tan amada, qué tan protegida no se sentía la Santísima o se sentía la Santísima Virgen María, que fue al primero que se lo dijo. Ahí la grandeza, empezamos a vislumbrar la grandeza de San José y empezamos a entender la grandeza del matrimonio santo de la Sagrada Familia. Una comunicación basada en la verdad, una comunicación basada en hablar con honestidad, la verdad, con amor, confiando en la sabiduría, en la prudencia del otro, en la gracia que radica en mi cónyuge. Mire qué hermoso, qué grande, qué grande. Y ahí estaba María, temerosa, asustada, confundida, y el primero que corrió fue hacia el Señor San José. Y ahí estaba el Señor San José, siendo prudente, pero su carne se rebelaba. ¿Cómo creer lo que María estaba diciendo? O tal vez María ni siquiera pudo darle mucha explicación, porque ella misma estaba en el proceso de digerir lo que le estaba pasando. Y dice la palabra de Dios, su esposo José. Ahora, que quede bien claro esto, fíjese. Dice, este fue el principio de Jesucristo. Es que tengo que volver a leer mi corazón para volver a entender. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida. Fíjese, es que tenemos que entender los contextos de la cultura de aquel tiempo. Estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla. A ver, en nuestros tiempos de hoy, si estamos comprometidos, todavía no somos esposos. Pero ¿cómo es que aquí dice que estaba comprometida, pero todavía no vivían juntos, todavía no dormían juntos, pero ya era su esposo? Es que en aquel tiempo, en la cultura judía, desde que se apalabraba el matrimonio, desde que se apalabraba, ¿verdad?, el arreglo matrimonial, ya se consideraba que el hombre tenía autoridad sobre su prometida. De cierta manera, ya era responsable de aquella mujer y de cierta manera incluso ya podían tener acercamientos íntimos porque ya se consideraban esposos. En ese sentido, en el sentido de la responsabilidad, en el sentido de los derechos y responsabilidades. ¿Okay? Entonces, fíjese, dice, su esposo José pensó en despedirla. Ya era una relación muy seria. Ya eran considerados frente a la sociedad esposos. José pensó en despedirla. O sea, José pensó en decir, yo ya no me quiero casar con ella. Yo ya no la quiero traer a mi casa. Pero como era un hombre bueno,
quiso actuar discretamente para no difamarla. Y dicen los estudiosos, los teólogos, que dentro de estas breves palabras que dice, quiso actuar discretamente para no difamarla, la única forma en que una mujer no podía quedar mal parada, ¿verdad? En una situación donde ya estando comprometida se deshiciera el casorio, era si el hombre era el culpable. Si el hombre se iba, si el hombre no volvía, si el hombre embarazaba a otra, se iba con otra, entonces en ese caso la mujer no quedaba difamada, ¿ok? Aunque hubiera quedado ya embarazada, porque fue el hombre el que falló y se fue. Entonces, de esta manera, la mujer no era apedreada, que era lo que mandaba la ley de Moisés en Deuteronomio, que si una mujer quedaba embarazada antes de irse a vivir con su esposo, y si el esposo renegaba y decía no es mío, entonces era apedreada y era matada, ¿ok? Entonces dicen los grandes teólogos que lo que quiere decir es que José estaba pensando discretamente en irse para él quedar como el malo, para que no fuera a afectar a María, para no tomar él a María, porque estaba, imagínese, pues debió de haber habido dolor, confusión. ¿Qué es esto, mi María? ¿Cómo? ¿Y cómo he de creer esto, mi María, de ti? Pero aún así era tan bueno que lo último que quería era hacerle daño a su preciosa María. Dice, y pensó en despedirla discretamente. O sea, discretamente quiere decir de manera planeada para no difamarla, para no afectarla. Fíjese la grandeza de la bondad de San José. Y por eso es que nos enseñamos, la palabra de Dios es rica, mi corazón. Está llena, por así decirlo, de sabiduría oculta, donde tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo para poder entender, para poder mirar las personalidades de cada personaje, ¿verdad? Es maravilloso. Pero dice, mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María. Hago pausa, no tengas miedo. José estaba experimentando el miedo y la confusión, el miedo hacia lo desconocido, el miedo a la traición, el miedo hacia la mentira, el miedo hacia la falsedad. Porque imagínense, toda esa lucha estaba con José. El miedo a, ¿qué tal si en realidad nunca he conocido bien a María? ¿Qué tal si en realidad María, con todo y lo que la amo, lo que la venero desde ya, es falsa? ¿Cómo he de creer esto? José tenía miedos, estaba en una lucha. Podemos ver que José estaba en una lucha. Dice que le dijo el ángel, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa. Le recalca, ya es tuya, es tuya, es tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, fíjese bien, aquí es un si bien tú no eres el padre biológico, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz. Palabras profundas, necesitamos nuevamente adentrarnos. Dice, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre. ¿Qué quiere decir? Tú eres el que cuidarás. Porque dar el nombre significaba linaje, mi corazón. Significaba pertenencia. Significaba que si tú eras mío, yo daba mi vida por ti. Así de grande era el significado de familia en la cultura judía, en la cultura hebrea de aquel tiempo. Al decir Jesús, hijo de José, José, hijo de Jesé, eres parte de un linaje, eres parte de que ya no eres tú, somos todos, ¿ok? Entonces dice, tú eres el que pondrás el nombre al hijo
que dará a luz y lo llamarás Jesús. Tú eres el que lo cuidarás, tú eres el que lo defenderás, tú le proveerás, tú eres el que lo educarás. Esto es grande, grande, el llamado que se le fue entregado a José. Ahora, recordemos, Jesús fue verdadero Dios, es verdadero Dios y fue verdadero hombre. Cuando a José se le entrega el tú le pondrás nombre, tú lo cuidarás, tú lo guiarás, es tú formarás. Fíjate bien lo profundo, mi corazón. Es que este tema me llena. Tú moldearás al mismo Dios en la tierra. Tú le enseñarás a Dios cómo ser hombre en la tierra. Tratemos de entender el nivel de confianza que Dios le tuvo a José. Tratemos de entender la grandeza que Dios desde antes miró en José y preparó a José para este momento. Porque cuando Dios te llama, Dios te equipa. Y a José no le vino el llamado de, bueno, ¿a quién agarro? ¿A quién agarro? El Espíritu Santo voy a engendrar en María, ¿a cuál loco agarraré para que críe a Jesús? Para que no vaya a sospechar, para que no me le vaya a tratar. No fue así. Para el momento en que el plan de salvación empezó a encarnarse, Dios ya venía preparando a los personajes, a sus colaboradores. Esto es bien profundo. José ya había sido elegido y equipado por Dios nuestro Señor. Y sigue la palabra, dice, y lo llamarás Jesús porque Él salvará. Luego viene que la lectura que fue la que me brinqué, en el principios del capítulo 2, donde vinieron los magos del oriente, llegaron con Herodes. Herodes trata de jugar una pasada y le dice, vayan, búsquenlo, pero regresen aquí para yo también ir a presentarle mi tributo. El Señor se le manifiesta a los magos y les dice, váyanse por otro lado, porque lo que pasa es que Herodes quiere acabar con el niño. Bueno, estoy resumiendo, ¿no? Luego en el capítulo 13, para esto Herodes ya se dio cuenta que los magos lo engañaron, se fueron por otro rumbo, los magos ya andaban por allá otra vez en Egipto, y Herodes dice, ok, ahora ¿cómo voy a saber quién es ese mocoso? Bueno, pues para no errarle, a decapitar a todos los niños menores de 2 años, para no errarle, no vaya a ser que haya nacido antes. Entonces, mejor menores de 2 años y hago mis cálculos y todos los niños van a morir. Y es ahí cuando nuevamente es que brincamos al versículo 13 del capítulo 2 y dice, después de marcharse los magos, el ángel del Señor se le apareció nuevamente en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó, ojo, ahora sí que escuchen con el ojo y como dice el padre Marcos Galvis, oídos, a ver, ya se me fue, pero bueno, José se levantó aquella misma noche, fíjese, aquella misma noche. Tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Esa misma noche llega el Señor en sueños. Entendamos también la magnitud de los sueños. Por naturaleza, el ser humano cuestionamos los sueños. Ay, me levanté y soñé esto. Ay, pero es ilógico, qué loco, qué tonto, ¿no? Ay, mira nada más. Y a veces decimos, ay, pareció tan real, ¿no? Pero lo cuestionamos. Rara vez nosotros creemos en un sueño, ¿no? O sea, la naturaleza humana es cuestionarlo. José no cuestionaba.
José se abandonaba inmediatamente en la fe. ¿Por qué no cuestionaba José? Porque José estaba en una constante comunicación con Dios. De ahí también podemos vislumbrar que José era un hombre de profunda fe y profunda oración. Para no cuestionar un sueño y estar certero de que viene de Dios, es porque hay un gran nivel de discernimiento, donde la persona sabe discernir, sabe distinguir. ¿Es un sueño humano? ¿Es un sueño con un mensaje divino? Y para que el don del discernimiento esté tan agudo y esté tan pulido, es porque hay una comunicación muy fina con Dios nuestro Señor, donde hay una fe tan profunda que el espíritu rápido capta. Esto es un mensaje divino. Y así en ese nivel estaba San José. Por eso es que dice esa misma noche. No se esperó a mañana, déjame salgo a conseguir, déjame salgo a buscar un buen burro, dice esa misma noche. Partió hacia Egipto. Y de aquí, aunque ya vamos a la mitad del tiempo, era necesario conocer a Jesús, a José, a través de la palabra, para poder entrar a ver las dos grandes virtudes que hoy va a ser nuestro reto: imitar a San José, obediencia y fe. En estos dos pasajes encontramos obediencia y fe, que son dos virtudes que aborrece, Jesucristo lo reprenda, el enemigo. El enemigo por naturaleza, por su naturaleza caída, es desobediente. Se negó a obedecer a Dios y se rebeló en los cielos y la gran batalla se dio. Y fue cuando entonces en esa gran batalla que surgió de la soberbia y la desobediencia de Lucifer, surge San Miguel Arcángel. Y ahí estaba Lucifer dando su gran speech, su gran discurso a los ángeles, diciendo, síganme. Y ahí aparece San Miguel Arcángel con su espada y dice, ¿quién como Dios? Y los ángeles, que tenían aún el amor de Dios, se levantaron y gritaron, nadie como Dios. Y empezó la batalla campal. Y fue en aquel entonces que Lucifer y una tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo y enviados a la tierra. Esto es profundo porque de ahí surge el tormento del demonio. Y el tormento del demonio es la obediencia. Él no soporta la obediencia. Por eso en el hogar lo primero que pone en un niño, en un adolescente, es la desobediencia hacia sus padres. Porque a través de la desobediencia haremos cosas, porque un día fuimos niños y jóvenes, haremos cosas que nos pongan en peligro, haremos cosas que vayan contra el plan de Dios, porque los padres se suponemos ser guardianes y centinelas para nuestros hijos. Cuando nosotros nos volvemos desobedientes hacia nuestros padres y hacia Dios, nos salimos del aro protector y entonces nos vamos o se van nuestros hijos o nos vamos como seres humanos a terrenos del enemigo, donde ahí como fiera Él nos devora a través del pecado. Entonces, una de las grandes virtudes del Señor San José es su obediencia. Y dentro de la obediencia encontramos dos grandes factores: abandono y acción. La obediencia a la que San José nos manda es a obedecer en un profundo abandono, sin cuestionar a Dios. Recuerda, cuando sabes que viene de Dios, cuando has estado en oración, cuando se te pule el don del discernimiento y sabes que aquella intuición, que aquella emoción del Espíritu Santo, que aquel pensamiento que te llegó de manera infusa viene de Dios, no lo cuestionas.
es un abandono total a la voluntad de Dios. Dentro de la obediencia también viene la acción. Fíjate cómo el Señor San José, después de recibir un mensaje, abandonarse en fe y creerlo, acciona. No se queda inerte diciendo, ok, a ver, Señor, para saber que esto viene de ti, a ver, dame tal señal, tal señal, tal señal. O no, mejor me espero. ¿Qué tal que agarre a María y a Jesús y me vaya y resulte que estuve equivocado? O a ver, Señor, si de verdad viene de ti, me voy a esperar mañana. Y si lo vuelvo a soñar 3 veces, entonces ahora sí me voy a Egipto. José, cuando el Señor a través del ángel le dice, toma a María y llévatela a tu casa, José inmediatamente, y dicen los teólogos, que incluso apresuró el matrimonio y se llevó a María antes de lo que estaba propuesto o programado. Y José, en esta lectura vemos que esa misma noche, dice, José tenía una obediencia que lo llevaba a un abandono y después lo avalaba una acción. Luego tenemos la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de creer en lo que aún no se ve. Esa es la definición rembumbante que nos da, por así decirlo, y digo por así decirlo, ¿no? Porque es la definición, pero quise cuestionar rembumbante. Catecismo de la Iglesia. Dice que la definición de fe es la certeza de creer en lo que aún humanamente no vemos. Y la fe de San José fue grandísima, grandísima. Él aún no veía cómo todo esto, no entendía. Imagínate, si ahorita que tenemos la ciencia, si ahorita que tenemos el entender de tantas cosas, es difícil aceptar verdades físicas, verdades químicas, verdades de la gravedad, del universo, que se puede medir la gravedad, se puede medir la temperatura. Imagínate el nivel de fe que se requirió para que San José creyera en los mensajes del ángel. O sea, es tremendo. Y sin embargo es posible. Es posible que tú y yo podamos tener la obediencia y la fe de San José. ¿Por qué? Porque San José era un humano como tú y como yo. Y él, a diferencia de la Santísima Virgen, él sí fue concebido bajo pecado. Solamente la Santísima Virgen fue concebida sin pecado original. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía eso nos asemeja más a San José. San José era literalmente como tú y como yo. Y si San José pudo adquirir una obediencia y una fe, fue porque él trabajó, se dejó guiar por una cercanía de Dios. Y hoy en el reto de hoy vamos a pedir a Dios que por favor y por intercesión del Señor San José nos conceda la obediencia a Dios, que venga acompañada de un abandono, de un gran discernimiento y de una acción. Por ejemplo, ¿qué es la acción? ¿Cómo se vería la acción en nuestra fe? Ayer una hermana, en el reto de ayer, porque luego me voy, y aunque no pueda ir contestando uno a uno sus comentarios, sí los leo. Y una hermana decía, hermana, pero ¿cómo se miraría la humildad? La humildad entonces sería que me hagan lo que me hagan y yo todo se lo deje a Dios. Y dije, cuidado, tengo que hablar de esto. Pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que sí, pues hay que Dios se encargue, porque yo soy humilde, no quiero problemas, no me meto en problemas, todo se lo dejo a Dios. Pero eso puede estar siendo la máscara de una falsa humildad o una tremenda o profundo miedo o cobardía. Miedo a la confrontación, miedo a la acción. Y ahí no es humildad, es más bien una deficiencia
que el enemigo está utilizando para que no se cultive una virtud, un don o un talento que Dios te dio. La virtud, la habilidad de la honestidad, de la valentía. Entonces, por ejemplo, esto lo quiero unir con lo que estoy hablando porque la obediencia es acción. Y una santa y pura humildad muchas veces va a haber acción. La humildad no significa que te dejes cachetear, que te dejes y que tú permanezcas inerte o en silencio. Es que se trata de que disiernas cuando el Señor te dice, cállate, que esta pelea la peleo yo. Por ejemplo, en el caso de la difamación, casi siempre el Señor nos va a pedir, cállese mi niña, porque es imposible. En el caso de una difamación o un chisme, es imposible y poco efectivo que vayamos por la vida aclarando, combatiendo, sobre todo aclarando, limpiando nuestro nombre. Ese es el caso en que sí, callémonos que el Señor pelea nuestra batalla. Pero hay otras circunstancias. Por ejemplo, si tú ves que a tu hijo se le está lastimando, se le está abusando, si tú supiste que tu hijo fue víctima de abuso sexual y tú eliges quedarte callada porque eres humilde, no, ahí estás siendo cobarde. Ahí tienes miedo de confrontar, ahí te está entrando un pavor y un terror de lo que puede llegar a pasar esa situación en la familia. Entonces, cuidado. La obediencia en su momento y la humildad en su momento nos pedirá acción. ¿Ok? San José nos enseña a creer en Dios, a tener fe, escucha, aún en medio de las dificultades, miedos y debilidades. Y en medio de nuestros miedos, San José nos invita a escuchar a Dios y a actuar conforme a lo que Dios nos inspire. Pero para poder creer las inspiraciones de Dios, San José nos invita a ser mujeres de fe, a ser hombres de fe. Y para ser hombres y mujeres de fe, tenemos que estar en constante comunicación con Dios. Y para estar en constante comunicación con Dios, necesitamos estar en constante oración personal con Dios. Y ya te he venido hablando de lo que es la oración. No es un rezo aprendido, es un diálogo con Jesús. Es un hablarle como quien le habla a su amigo, a su padre, a su hermano. San José, como Santa María, la Virgen María, también tuvo un gran fiat. El fiat significa hágase en mí tu voluntad. Significa un gran y profundo sí, acompañado de un abandono y una obediencia incuestionable. Y José también tuvo su fiat. También le dijo al Señor, acepto, hágase en mí, según como has dicho. Nos conviene imitar a José, al Señor San José, también en nuestra vida hoy, este día de marzo, que celebramos a San José, decirle, Señor, tengo miedo en el fondo a esta situación. Tengo miedo incluso a abandonarme profundamente a ti. Pero hoy agarrado de San José, hoy agarrada de la mano de San José, también doy el salto al vacío. Me pongo el paracaídas de la fe y te digo, hágase en mí según tu voluntad. El Papa Benedicto escribió, en este mundo ruidoso, dejémonos invadir por el silencio de San José. San José era un hombre prudente y la prudencia viene acompañada del saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Y un hombre prudente escucha más de lo que habla. Un hombre y una mujer prudente, escucha esto, escucha más que lo que habla. Y el Papa Benedicto nos invita a este mundo tan lleno de ruido, lleno de tanto ruido material, tanto ruido de crecimiento, tanto ruido de superación, individualismo. Dejémonos, dice el Papa, invadir por el silencio de San José.
Otra cosa muy importante que nos enseña San José es el trabajo, que el trabajo es un elemento fundamental de la dignidad de la persona. Tan es importante que la Iglesia nos invita a ser muy prudentes, a amar nuestros trabajos, a ver nuestros trabajos como fuente de purificación, como fuente de oración, como fuente de ofrecimiento. No significa que usted tiene que quedarse en un trabajo a torturarse, es lo que hablé en uno de los retos pasados. Significa que usted a través de su trabajo, haciéndolo con gusto, haciendo lo que el Señor ha puesto en su corazón, va a honrar a Dios y como San José tendrá una cercanía con Dios. Y el trabajo nos dignifica. Es por eso que hay un debate, ¿eh? De hecho, no sé cómo lo manejen sus parroquias. Coméntenmelo por aquí. Y si nunca se ha puesto a, pues a reparar en esto, ¿no? Piénselo y luego me comenta aquí. Hay párrocos, hoy en día se está viendo mucho que afuera de las misas, afuera de las parroquias, ¿verdad? Se ponen personas a pedir ayuda, ¿verdad? Porque acaban de llegar de su país de origen, porque no tienen que comer, porque esto. Hay párrocos que ya están pidiendo que en vez de que les des, o sea, en vez de que les des dinero, les des la dirección. Por ejemplo, en nuestra arquidiócesis, las los beneficios católicos son muchísimos. O sea, en la capital de Colorado hay centros comunitarios donde les dan comida, donde les dan educación, donde hay para dormir, para vivir. Está el Ministerio Marisol para las mujeres embarazadas, caridades católicas, o sea, tremendo, ¿no? Entonces muchos de nuestros párrocos nos están diciendo, en vez de que les des, dales el número, dales la dirección, que vayan a caridades católicas, porque ahí no solamente les darán el pescado, sino los enseñarán a pescar. ¿Por qué? Porque la Iglesia reconoce que en el trabajo está la dignidad humana. Es cuando trabajamos. Ahora, esto no aplica si estás deshabilitado, esto no aplica si tienes una enfermedad que no te lo permita, ¿ok? Pero pudiendo trabajar y no trabajar es permitir perder tu dignidad de hijo de Dios. Porque te decía, no sé cómo lo están manejando en tu iglesia, porque hay otros párrocos que también dicen, a ti que te valga pelos. Tú da caridad, tú da una limosna, que al final del día es lo que Dios nos llama. Entonces ahorita está la iglesia pasando, especialmente aquí en Estados Unidos, está pasando, y yo creo que eventualmente se van a reunir los obispos, al menos de Estados Unidos. Yo sí creo que eventualmente se van a reunir y van a tener que hablar de esto, porque están confundiendo mucho a los feligreses. Y cuando eso pasa, los obispos se tienen que unir para ponerse todos en una misma página, porque tienen que decidir, les vamos a decir a los fieles, den limosna y no se fijen, o tenemos que decirle, más bien mándelos a... Entonces yo creo que eventualmente vamos a estar oyendo mucho de esto. Usted se acuerda de mí. Y vamos a ver 4 características muy importantes que tenemos que conocer a San José, y que tal vez algunos ya lo saben y otros no. Y es que San José ha sido nombrado custodio o patrono de la Iglesia Universal. San José es el patrono de toda la Iglesia Católica. ¿Por qué? Hay mucho significado detrás de esto. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y San José fue constituido por el mismo Dios ser su custodio aquí en la tierra y cuidar a Jesús, verdadero hombre. Entonces, la iglesia es cuerpo místico de Cristo y San José sigue cuidándola. Mire qué hermoso. Y aparte de que también San José es el Señor y el patriarca de la Sagrada Familia. Y la iglesia somos una familia. Esto es maravilloso. Y se le dio el título, aquí vamos a aprender hechos contundentes de San José.
Se le dio el título de custodio de la iglesia por el Papa Pío IX en 1870. Pero, la veneración, la devoción a San José empezó desde el siglo IV. O sea, desde el cuarto siglo, desde desde los años 300, no 1300, desde los 300 después de Cristo, empezó a venerarse a San José, a reconocérsele como un santo, como alguien trascendental en la historia de la salvación. Cuando usted piensa en el año 300, es muy reciente después de Cristo. Quiere decir que todavía todo estaba muy fresco. Todavía incluso no había personas, ¿verdad? Ya que habían vivido, pero todo estaba muy fresco todavía. Quiere decir que el conocimiento que en aquel tiempo se tenía de San José era muy amplio y muy fresco, muy verídico, muy tangible. Por lo tanto, quiere decir que la veneración a San José tenía bases, fundamentos, desde los primeros, desde los que anduvieron con Jesús, ya sabían que San José fue parte fundamental en el ministerio de Jesús, en el ministerio en la tierra de Jesús. Luego, el Señor San José es el patrono de los obreros y por eso le digo que la iglesia llama mucho a la dignidad a través del trabajo, cualquiera que sea el trabajo, pero que sea dignificante. Por eso, mamá, si tú estás en la casa, jamás digas, yo no trabajo. ¿Qué haces tú? No, pues no trabajo. No, mi corazón, por favor. Shh, no más. Usted trabaja y trabaja mucho. No recibe un sueldo donde dice le quitaron tanto, le dieron tanto, tanto para su jubilación, pero usted trabaja mucho, mucho, mi corazón. Y también las que trabajamos fuera, dejemos de ver a las mamás que se quedan en casa como que unas que no trabajan. Ese error lo cometemos mucho las mujeres que andamos fuera trabajando. El decir, ay, pero mira que ella no trabaja. Ay, pero mira, ay, no es que se ponga a trabajar. El hogar es uno de los trabajos más duros y más significantes y más trascendentales, porque estamos trabajando, educando, formando a nuestros hijos, a los posibles futuros doctores, futuros barrenderos, futuros sacerdotes, futuros padres de familia. Entonces, quedarte en casa, mujer, es un trabajo dignificante. Jamás dejes que te humillen o minimicen tu trabajo, ¿de acuerdo? Y las que trabajamos afuera, bendito sea Dios, dignifiquemos, agradezcamos, bendezcamos al Señor por nuestro trabajo. Por eso te digo que es importante conectar con el propósito que Dios tiene en tu vida y pedirle a Dios que te ponga en el lugar correcto, que se alinee con tu vocación para que a través del trabajo te dignifiques, hagas para lo que te dediques a hacer, para lo que Dios te creó, que fueras e hicieras. Y de esa manera puedes dignificar la obra de Dios, el llamado de Dios. Entonces, el Señor San José es patrono de los obreros. Tu esposo trabaja afuera, tu esposo trabaja en la construcción, tu esposo trabaja en obrero, en cualquier cosa, realiza un oficio, encomiéndaselo al Señor San José. Siempre que salga tu esposo, siempre que salgas tú, encomiéndate al Señor San José, porque Él es el patrón de nosotros los que trabajamos. San José es el único, escúchame, hay grandes santos en la Iglesia Católica, grandes. Mira, está San Agustín. San Agustín estuvo así de meterse en una secta satánica. San Agustín, o sea, ¿qué te digo? Fue una fichita. Y aún así es el doctor, es uno de los grandes santos de la Iglesia. Pues ni a él se le ha dado este título. Está San Benito. Oh, él luchó contra el diablo, mira, de tú a tú. Pues ni a él se le ha dado este título. Está San Ignacio de Loyola. Está San Francisco de Asís.
Solo al señor San José se le ha dado el título de el terror de los demonios. ¿Y sabes por qué? Porque un santo tiene, San Agustín fue padre, pero no se le conoce por ejercer su paternidad. San Benito venció a través de la obediencia, pero no fue padre terrenal. San Ignacio de Loyola, pero no fue ta. San José fue padre, fue obediente, fue lleno de fe, fue obrero. En San José se reúne todo lo que hoy un varón y una mujer es. Esposo, padre, hermano, difamado. En San José está todo. Y aún así siguió obediente y mostró una fe. Y es el único que tiene el título de ser terror de los demonios. Cuando un padre de familia, y ojalá que le compartas aunque sea este pedacito a tu esposo, y todos los papás que estén aquí me estén escuchando y reciban esto en su corazón. Cuando un hombre ora, cuando un hombre dobla rodilla y le pide por sus hijos, cuando un hombre reza a un Padre Nuestro en su casa o alza la mano para bendecir a un hijo, en ese momento es atormentado el demonio. En ese momento es sometido el demonio. Porque la autoridad que un varón tiene a través de la paternidad de San José es tremenda. Por eso un varón que se encomienda a San José y ejerce su paternidad y ejerce la oración, se convierte, como San José, en un terror de los demonios. Rápidamente, mi corazón, te voy a dar testimonio y es, detrás de esto entra mucho, ¿no? En los momentos más fuertes de la rebeldía de mi hijo mayor, yo luchaba, yo oraba, yo me le confrontaba, yo lo cacheteaba, yo lo jalaba, yo le lloraba, yo me le hincaba, bueno, de todo. Hay mucho detrás de esto, pero te lo voy a decir brevemente. Y mi hijo seguía en lo que él andaba, seguía en la desobediencia que él estaba. Yo siempre había sometido la obediencia y la paternidad de mi esposo, porque a que como yo sabía, a que como yo entendía el desarrollo de un niño y un adolescente, a que como yo había manipulado a mi hijo para estar siempre de mi lado, entonces yo era la que me encargaba de su educación, porque es que él no sabe cómo hablarle. Es que usted no sabe cómo hablarle, tiene que hablarle de cierta manera a un adolescente. Y te puedo decir, toda mi autoridad, todas mis tácticas psicológicas y rembombantes le hicieron lo que el viento a Juárez a la rebeldía de mi hijo. ¿Qué? Nada. Hermana, pero usted nos ha dicho que la oración de una madre es poderosísima. Hermana, pero usted nos ha dicho, ¿cómo es que usted me dice que no le hizo nada? Porque estábamos frente a demonios de rebeldía, de desobediencia. Y como nos dijo el mismo Jesús, hay ciertos espíritus que solo se someten al ayuno y a la oración, pues en la crianza de los hijos, en la onda de las familias, hay ciertos demonios que solamente se someten a la autoridad del Padre. Escúchame, hay ciertos demonios que saben las jerarquías y saben que en la jerarquía de la familia solamente se pueden y los puede echar fuera un padre. Cuando mi esposo un día, que mi hijo estuvo así, de que su mano aterrizara en mi rostro, y mi esposo brincó como león, salió de yo no sé dónde, y toma a mi hijo, y con una autoridad lo somete, te puedo decir que así como el otro día me abrí y te dije que en el rostro de mi hijo
miraba el miedo, cuando yo actuaba mi ira, te puedo decir que ese día, mis ojos miraron cómo del rostro de mi hijo se salía el demonio. Cuando la autoridad de mi esposo llegó, con firmeza y sin violencia, porque ese momento fue un momento santo, que ojalá que después te lo pueda platicar a detalle. Pero cuando la autoridad de mi esposo llegó y sometió a ese demonio contra el refrigerador, y yo quedé acá mirando atrás de la espalda de mi esposo, pero mirando el rostro de mi hijo, te puedo decir que pude ver cómo se escurrió ese demonio de rebeldía y volvió a quedar el rostro de mi niño. Porque aunque tuviera 18 años era mi niño. Volvió a quedar el rostro de mi niño confundido, arrepentido, avergonzado de lo que estaba casi a punto de haber hecho. Hay demonios que solamente se someten a la autoridad de un padre. Y si tu hijo está pasando por rebeldía, por alguna adicción, por alguna confusión, tienes que explicarle a tu esposo que necesita empezar a ser un hombre de fe. Si no quiere porque no cree en la iglesia, porque allá somos unos hipócritas, porque no tiene tiempo, dile, hazlo entonces por amor a tu hijo. Hazlo entonces por amor a tu hijo, porque es que ese demonio